Vamos a ver las matrices de Hellman, que son estas matrices de 3×3 que tenemos acá. Son 8 matrices que están de alguna forma relacionadas con lo que vimos de las matrices unitarias, que estaban relacionadas también con los vectores de color. Entonces, vamos a ver las propiedades que tienen estas matrices. Vamos a definir algo que está relacionado con estas matrices, que son los conmutadores de las matrices lambda. Digamos, no hay ninguna definición nueva en sí. Tener lambda alfa, lambda beta, acá no hay nada nuevo, pero lo que sí vamos a decir que esto va a dar 2i f de alfa, beta, gamma, lambda, gamma. Por supuesto, esto no lo estoy demostrando, que uno puede escribirlo así, uno lo va a poder hacer. Donde este f, alfa, beta, gamma, tenemos alfa y beta, que vienen dados dependiendo de qué combinación de matrices usemos, y el gamma, digamos, queda libre, pero uno va a poder sumar de 1 a 8 sobre justamente el f y el lambda. Tiene un nombre, f, se llama constante de estructura. Entonces, ¿qué propiedades, por ejemplo, tienen estas constantes? Son completamente asimétricas en el siguiente sentido. Por ejemplo, f de beta alfa gamma es igual a f de alfa gamma beta, que es igual a menos f de alfa beta gamma. Entonces, lo que tenemos acá es que si nosotros cambiamos, por ejemplo, alfa por beta nada más, queda igual pero con un menos. Y si cambiamos de vuelta beta por gamma, tenemos otro menos más que lo convierte en un más. Entonces, esa es la idea de la antisimetría. Y eso es lo que va a cumplir las constantes de estructura. Entonces, como cada índice va de 1 a 8, hay 8 por 8 por 8, 512 constantes de estructura, pero la mayoría van a ser 0. Y vamos a directamente escribir cuáles son no 0. Tenemos f1, 2, 3 igual a 1. Después tenemos una seguidilla f1, 4, 7, f2, 4, 6, f2, 5, 7, f3, 4, 5, f5, 1, 6, f6, 3, 7. Todas estas son un medio. Y después, voy a poner por acá, f de 4, 5, 8, f 6, 7, 8, esta es raíz de 3 sobre 2. Entonces, estas son algunas, ya para tenerlas en cuenta. ¿De dónde salen otra vez? Es hacer conmutadores de estas matrices. Es hacer cuentas entonces en el fondo para obtener algo así. Algo que no dije es que las matrices de Hellman vienen a ser algo así como lo que eran las matrices de Pauli para electromagnetismo. Hay ciertas referencias que podemos hacer sobre eso. Por ejemplo, si nosotros teníamos sigma i, sigma j haciendo referencia a las matrices de Pauli, nosotros podríamos decir que tenemos 2i fijk sigma k. Fíjense que es muy parecido a la que tenemos con las matrices de Hellman. Ahora, ¿quién es fijk? Entonces, nosotros teníamos una fórmula que involucraba el conmutador de las matrices de Pauli, y justamente teníamos también algo ahí en el medio. Teníamos 2i
sigma. Pero, ¿qué era lo que había en el medio? Bueno, era 2i epsilon i jk sigma k, donde epsilon i jk era el símbolo de Levi-Civita. Entonces, la estructura también es parecida, como lo que tenemos con las matrices de Hellman. Otra propiedad que podemos decir de las constantes de estructura que van a cumplir es la siguiente, que tiene que ver con la traza. La traza de lambda alfa y lambda beta es igual a 2 delta alfa beta. ¿De qué estamos hablando ahí específicamente? Es de el delta de Kronecker. Entonces, esto que está acá, bueno, esto es 1 si alfa y beta son iguales, dando 2 la traza, y si no es 0. Por supuesto, esta fórmula se puede obtener directamente probando todos los casos. Son un montón porque hay que hacer todas las multiplicaciones, pero por ejemplo por computadora con algún software se podría hacer y verificar que efectivamente tenemos que la traza de la multiplicación de dos matrices de Hellman o bien da 2 o bien da 0, dependiendo si estamos multiplicando dos iguales o no. Vamos entonces a hacer ahora, para que no quede todo bien abstracto, ¿cuánto es el conmutador de lambda 1, lambda 2? Que eso nos va a confirmar si F123 es igual a 1. Bueno, entonces tenemos estas dos matrices de Hellman. Vamos a necesitar su multiplicación. Es decir, esto es 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, multiplicado por 0 menos i 0, i 0, 0, 0, 0, 0, menos, y la multiplicación al revés. Acá va a estar este, que es 0 menos i 0, i 0, 0, 0, 0, 0, y ahora viene este, que es 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, entonces multiplicamos esto por esto y nos va a quedar un i. Esto por esto no encaja ninguno, es decir, es 0. Y acá tenemos 3 ceros, así que da 0 este de acá. Luego con este tenemos otro 0 acá. Después tenemos este con este, aparece un menos i. Y este con este, otra vez 0. Ya adelantamos, esto tiene 0, así que todo tiene que dar 0 acá. Porque estos tres son 0. Menos, y ahora tenemos que hacer esta otra multiplicación, así que este por este aparece un menos i, este por este 0, este por este 0, este por este 0, este por este aparece un i, este por este es todo 0, y esto tiene 0, así que 0, 0, 0. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tenemos i menos menos i es 2i. Después tenemos dos ceros. 0, 0. Y acá en el medio tenemos menos i, menos 2i. 0 y después todo 0. Que también lo podemos escribir como 2i y la matriz 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. Porque lo único que hice es sacar 2i para afuera. Ahora, esto que está acá, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, observemos que es el lambda 3. Esto es
2i por lambda 3. Y entonces yo puedo escribir esto como 2i f de 1, 2 gamma lambda gamma. ¿Por qué? Bueno, porque f de 1, 2 gamma es igual a 0, salvo gamma igual 3. Y esto, por supuesto, porque hay que venir acá y chequear que justamente, salvo el caso nuestro, 1, 2, 1, 1, 2, 2, dan todos 0. Y que 1, 2, 3 es el único que nos da 1. Por supuesto, si uno a priori no sabe que se puede escribir así, uno no tendría por qué saber eso. Digamos, nosotros que ya sabemos que se tiene que escribir así, uno podría directamente deducir que tendríamos f1, 2, 3 igual 1. Es decir, no es inmediato, simplemente podemos verificar lo que ya dijimos, de que f1, 2, 3 debería ser 1 y que todo lo demás 0, y por eso podemos escribirlo de esa forma. Lo mismo podemos hacer en otro caso, como es el de el conmutador de lambda 1, lambda 3. No voy a hacer esta cuenta que es exactamente lo mismo, simplemente con lambda 1 y lambda 3. Voy a decir lo que da la matriz, da 2i 0 y 0 menos i 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, esta matriz que queda, si uno hace el conmutador, uno puede ir a la lista que teníamos y verificar que la que nos dio es lambda 2. Esto es 2i lambda 2. Y entonces esto es 2i f1, 3 gamma lambda gamma, donde f1, 3 gamma va a ser 0, salvo el caso gamma igual 2. Y f de 1, 3, 2 va a ser igual, es igual a menos 1. Acá, perdón, me equivoqué, puse que era 2i y en realidad acá es menos 2i. Ahí está, menos 2i. Y acá también, bueno, acá en realidad lo ponemos positivo y f132 va a ser menos 1. Porque recordemos, 1, 2, 3 es 1, como esto es antisimétrico, ya sabemos que si intercambio, en este caso el 3 con el 2, tiene que cambiar signo. Y es lo que esperábamos, ¿no? Así que para chequear simplemente observemos que el lambda 2 tiene el menos i y el i, y este va a quedar menos i al revés. Por eso ahí ya aparece el menos. Y una cosa parecida se puede hacer, por ejemplo, con lambda 4, lambda 5, en donde va a quedar 2i, la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1, que esta, si la buscamos, no va a estar esta con un 1 al principio y un menos 1. No hay ninguna. De hecho, no hay ninguna que tenga directamente el menos 1 ahí abajo. No está. Esa se puede escribir como combinación de 2. Va a ser un medio lambda 3 más raíz de 3 sobre 2 lambda 8. Uno lo puede verificar, que eso además va a ser 2i f de 4, 5 gamma lambda gamma, donde ahí vamos a tener
otra vez, que va a ser 0, vamos a escribirlo acá, f de 4, 5 gamma es 0 salvo, y acá vamos a tener por un lado f453 que es un medio y f458 que es raíz de 3 sobre 2, y bueno, vamos a ir a chequearlo eso de la lista que teníamos, porque por ejemplo f458 lo teníamos raíz de 3 sobre 2, f453 no está, pero sí está 345. Por lo tanto, si yo tengo f de 453 y sé que f345 es un medio, puedo hacer dos cambios para llegar a este y que me vuelva a dar un medio. Por ejemplo, paso el 5 y después paso el 4. Entonces, este caso ya es más complicado, pero uno puede ver que se escribe justamente de la forma que necesitábamos. Es importante remarcar, esto no fue una demostración, es simplemente una comprobación de que todo lo que escribíamos tenía ese sentido, y cómo podemos hacer las cuentas con estas matrices que teníamos ahí definidas. Entonces así nos termina quedando, por eso es que es tan importante.